Hola, soy Julie Montealegre, tengo 33 años, nací en la ciudad de Bogotá, tengo 2 hermosos hijos con quienes comparto mi día a día y nos divertimos mucho. Me encuentro matriculada en el CEAD José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá, estudiando Ingeniería de Sistemas, y dentro de los cursos Saber se encuentra Algoritmos, curso estructurado con 3 unidades. La primera unidad, llamada Introducción a la Programación, donde se ven las temáticas del proceso de la programación, introducción al algoritmo, tipos de datos y operaciones. La segunda unidad, llamada Algoritmos y Estructura de Datos, igualmente con temáticas como estructuras condicionales, estructuras repetitivas, funciones y procedimientos. La tercera y última unidad, llamada Lenguaje de Programación, donde encontramos temáticas como introducción de los lenguajes de programación, estructuras simples, condicionales y ciclos, y POO. Iniciamos nuestro camino con la pregunta ¿qué es la programación de computadoras? Los programas informáticos suelen seguir algoritmos que son conjuntos de instrucciones que se encuentran organizadas y relacionadas entre sí de cierta manera y que permiten llegar a la solución de un problema, y a su vez contienen módulos más pequeños que le aportan detalles más finos. Todo esto a escala de gran complejidad forma parte de la programación informática que permite trabajar a los softwares de los equipos de computación y la cual suele ser llevada a cabo por técnicos o ingenieros de sistemas. Aunque la historia de los lenguajes de programación es amplia, tomaremos los hechos más importantes como son el nacimiento del lenguaje de programación Fortran en 1957, siendo este el primer lenguaje de alto nivel ampliamente difundido y utilizado a nivel mundial. El primer compilador de Fortran fue desarrollado por un equipo de IBM liderado por John W. Backus. Inicialmente, Fortran fue muy utilizado en el mundo científico y en aplicaciones militares, y se establecieron multitud de librerías matemáticas para cálculo numérico, algunas de las cuales siguen utilizándose hoy en día. En 1958, el profesor John McCarthy crea Lisp, que es un lenguaje que mostrará la información estructurada en listas en las que se pudieran gestionar esta. De ahí el nombre que se le dio a este lenguaje, List Processing, porque fue creado principalmente para el procesamiento de listas. En 1959, COBOL fue desarrollado por Codacil, Conference on Data System Language, con el objetivo de ser un lenguaje de programación versátil que pudiese ser usado en cualquier computador, orientado a negocios, para aplicaciones comerciales relacionadas con el ámbito financiero. Puede manejar grandes volúmenes de datos por su avanzada capacidad de tratamiento de archivos. En 1964 se crea BASIC por John George Kemeny y Thomas Eugene Kurtz, diseñado para permitir a los estudiantes escribir programas usando terminales de un computador en tiempo compartido. Estaba pensando para reducir notablemente la complejidad de los otros lenguajes del momento, con uno diseñado específicamente para la clase de usuarios que los sistemas de tiempo compartido permitían. Un usuario más sencillo fuera del área de las ciencias de la computación. En 1968 y 1969 fue creado el lenguaje de programación Pascal por el profesor suizo Niklaus Wirth. Pascal se creó con el objetivo de facilitar el aprendizaje de programación a sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. Sin embargo, con el tiempo su utilización excedió el ámbito académico para convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de todo tipo. Otro lenguaje de programación fue Ada, fue creado por James Ishbia en 1979, siendo este un lenguaje de programación multipropósito orientado a objetos y congruente, pudiendo llegar desde la facilidad de Pascal hasta la flexibilidad de C++. Lenguaje de programación C, también conocido como lenguaje de programación de sistemas, desarrollado en 1972 por Dennis Ritchie para Unix, un sistema operativo multiplataforma. El lenguaje C es el tipo de lenguaje estructurado como son Pascal, Fortran, BASIC. Sus instrucciones son muy parecidas a otros lenguajes, aunque C es un lenguaje de alto nivel, puesto que es estructurado y posee sentencias y funciones que simplifican su funcionamiento. Tenemos la posibilidad de programar a bajo nivel.
En 1983 nace C++, lenguaje orientado a objetos al que se añadieron características y cualidades de las que carecía el lenguaje C. Se le agregaron herramientas para permitir programar a alto nivel. El C++ es uno de los lenguajes más potentes porque nos deja programar a bajo y alto nivel, pero a su vez es difícil de aprender porque es necesario hacerlo casi todo manualmente. Tenemos Java. El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James Gosling de Sun Microsystems, la cual fue adquirida por la compañía Oracle y publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de Sun Microsystems. Su sintaxis deriva en gran medida de C y C++, pero tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Asimismo, podemos encontrar varias diferencias entre los lenguajes de programación, entre las cuales se tienen unas ventajas y desventajas. Entre ellas están. Tenemos C++. Su ventaja es que es un lenguaje muy robusto y su desventaja es que no es atractivo visualmente y no soporta para creación de páginas web. En Visual tenemos como ventaja que es uno de los lenguajes de uso más extendido por lo fácil de encontrar información, documentación y fuentes para proyectos. Su desventaja que es un problema de versionado asociado con varias librerías DLL, conocido como DLL, pobre soporte para programación orientada a objetos sin capacidad para crear aplicaciones multihilo sin tener que recurrir a las llamadas del API de Windows. Tenemos igualmente a Java, con sus ventajas que se pueden realizar distintos aplicativos especiales, se ejecutan dentro de un navegador al ser cargada una página HTML en un servidor web. Se puede utilizar soluciones empresariales en un entorno web, soporta el desarrollo de aplicaciones móviles. La única desventaja que tiene es esperar la actualización siguiente para que sea aún más rápido. Tenemos también lenguaje de programación como PHP, que su ventaja es que es un lenguaje multiplataforma orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada y a una base de datos. Su gran desventaja es que es un lenguaje que se interpreta en ejecución. Para ciertos usos puede resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La ofuscación es una técnica que se puede dificultar en la lectura y esto genera más costos. Tenemos el C#, que en sus ventajas hay declaraciones en el espacio de nombres. Al empezar a programar algo se puede definir una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres. Tiene atributos, cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del tipo público protegido, interno protegido y privado. Tiene su gran desventaja que se tiene que conseguir una versión reciente de Visual Studio.net y por otra parte se tiene que tener algunos requerimientos mínimos del sistema para poder trabajar adecuadamente, tales como contar con Windows NT. En cuanto a tendencias de la programación, con ayuda de la página TIOBE, podemos determinar el límite de la popularidad de los lenguajes de programación que tienen en un momento dado y se actualiza cada mes dependiendo de los rápidos asignados en cada lenguaje. Estos están basados en distintos datos como son el número de programadores experimentados a nivel mundial, cursos y motores de búsquedas como Google, Bing, Yahoo y otros sitios importantes como Wikipedia, y los cuales se calculan puntos para cada lenguaje. En TIOBE busca el cual es mejor lenguaje de programación o motor de búsqueda más utilizado o utilizado para mayor creación de código. En febrero de 2017 el primer puesto lo gana Java, seguido de Do y C++. Cuando hablamos de buenas prácticas de programación, es donde nos diferenciamos de buenos programadores de los malos programadores. Simplemente con reglas o alineamientos acordados de manera informal por la industria del software para producir código de alta calidad. Simplemente debemos seguir unos alineamientos como son identificadores representativos, identificadores consistentes, formato consistente, evitar variables globales, una buena documentación con buenos comentarios, agrupar los literales de un único lugar, modulización, simplicidad y claridad, comprobar validez de datos externos, mensajes de error adecuados, portabilidad,
no dar por sentado el formato de salida de los datos, todo bajo acoplamientos y alta cohesión y por supuesto una excelente legibilidad. Hablando sobre programación C# en versiones 2013-2015, podemos decir que es un nuevo lenguaje de programación de propósitos generales diseñado por Microsoft para su plataforma .NET. Aunque es posible escribir para plataformas .NET en otros lenguajes, C# es el único que ha sido diseñado específicamente para ser utilizado en ella, por lo que programarla utilizando C# es más sencillo e intuitivo que hacerlo en cualquiera de los otros lenguajes, ya que C# carece de elementos heredados e innecesarios que se suele decir que C# es el lenguaje nativo de .NET. La síntesis y estructura de C# es muy parecida a la de C++ y Java, puesto que la intención de Microsoft es facilitar la migración de códigos escritos de estos lenguajes a C# y facilitar sus aprendizajes a los desarrolladores habituados en ellos. La versión 2015 obtiene el nombre de una cadena no calificada de un tipo o miembro para usarlo en un tipo de error sin codificar de forma rígida una cadena. Esto permite que el código siga siendo correcto al refactorizarlo. La característica también es útil para enlazar los vínculos MVC del controlador de vista modelos y desencadenar eventos de propiedad cambiada, mientras que en su versión 2013 se obtuvieron correcciones de errores, mejoras en rendimiento y vistas previas en tecnologías.net. En resumen, C# es un lenguaje de programación que toma las mejores características de lenguajes preexistentes como Java, Visual Basic o C++ y las combina en uno solo. El hecho de ser relativamente reciente no implica que sea inmaduro, pues Microsoft ha escrito la mayor parte del BCL usando lo que su compilador es el más depurado y optimizado en los incluidos en .NET Framework y SDK. Fue muy agradable compartir con ustedes la realización de la investigación para la primera actividad del curso de algoritmos. Espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.